Un nuevo bloque de géneros en Pensar en Nada, y hoy vamos a repensar, a recordar, a rememorar que ayer fue el día de el 18 de marzo, día de promoción de los derechos de las personas travestis y trans. Se recuerda este día porque se cumplió un nuevo aniversario del fallecimiento de Claudia Pía Baudraco, que era una activista. Ella había nacido en Córdoba en 1970 y unos meses antes de que se sancionara la Ley de Identidad de Género, en el 2012, falleció. Una activista por los derechos de las personas en ese momento travestis. Después la organización que fundó, ATA, incorporó las 2T de transgéneros y transexuales. Y bueno, como la mayoría de las personas trans, hasta la sanción de la Ley de Identidad de Género, no podían vivir tal cual como su sentir y su expresión de género necesitaban, deseaban. Además de haber estado en situación de prostitución, de haber sido perseguida por los edictos policiales, sobre todo de los 80 y de los 90, muchos de esos edictos, de esas contravenciones, ¿no?, que estigmatizaban y señalaban a quien no cumplía con la norma de vestirse tal cual, lo que, digamos, la percepción de los demás nos dice que, ¿no?, si tiene determinadas características debe vestirse de determinada manera o transitar de una determinada manera. Este día fue instituido en 2014. Pasa con Claudia Pía Baudraco, que por ahí no es de las referentes más recordadas, ¿no? Como que a veces la memoria también entra a ser selectiva, cuando en realidad lo que hoy son derechos, lo que hoy consideramos como derechos para muchas personas, tienen detrás un montón de luchas, y la historia de muchas personas que dejaron parte de su vida porque ser una persona travesti trans en una época en la cual no había posibilidades de adecuar el documento de identidad, no tenían acceso, como cuesta, ¿no?, a tener acceso a la salud, llevaba el promedio de vida, que todavía hoy tal vez se haya extendido solo un par de años, pero ronda los 35 o 40 años. Entonces es importante porque, digamos, enmarcarlo también en que hay una avanzada conservadora respecto de esos derechos conquistados, de estigmatización, discriminación, y se está pidiendo también que estos derechos, que fueron conquistados a través de la lucha, puedan ser no arrancados, sino visibilizados, y que puedan ser ejercidos, puedan ser disfrutados por todas aquellas personas que desde muy, muy pequeñas, ¿no?, son expulsadas de sus hogares para llegar a ser esas activistas o pedir esos derechos. Tuvieron que sufrir no tener ni siquiera un lugar en su familia, no poder acceder al sistema educativo porque no se adecuaba su persona, su aspecto a lo que decía en el documento. Entonces, ahora la sensación por ahí, corroborar con los discursos en plena campaña electoral, en el cual vienen a proponernos que van a eliminar el Ministerio de Géneros, ¿no?, de Mujeres, Géneros y Diversidad Sexual, ¿no? Más de un representante de la derecha o de hasta la extrema derecha están proponiendo como que es una cuestión cosmética o accesoria, cuando es parte de los derechos humanos y de la esencia humana, ¿no? O sea, tener el derecho a ser quien quiera ser cada uno. Entonces, como poder mirar en clave, no solo este día de ayer de la promoción de los derechos, verlos en clave política, de que los derechos conquistados, obviamente sí, un proyecto distinto político de país, en el cual
considera ciudadanos y ciudadanas de segunda quienes no respondan al modelo binario varón-mujer y que cumplan con los requisitos, ¿no?, de lo que se supone que es una familia y adjudicándose cierta normalidad. Bueno, vienen a arrasar, digamos, su propuesta, lo dicen sin ningún problema, no tienen empacho en decir que todas esas cuestiones van a ser eliminadas. La historia lo que nos dice es que también, y pensando en que estamos en esta semana de la memoria, que todas las luchas LGBT y Q+, ¿no?, todas las identidades, no es algo de ahora, no es algo reciente, sino que lo que estuvo es invisibilizado durante muchos años, incluida en la época de la dictadura. Por eso se empezó hace un par de años a decir que en realidad no eran 30.000 los desaparecidos, sino 30.400. No es por la cantidad, no es porque sean más, no es que de golpe se descubrieron, sino que esto remite a que Carlos Jáuregui en 1987 mencionó la existencia de por lo menos 400 archivos ocultos, ¿no?, silenciados, de personas que habían sido perseguidas, habían sido torturadas, habían sido, realmente muertas, fallecidas, digamos, exterminadas, no solo por su adscripción política, sino también por su condición de orientación sexual. En ese momento se les denominaba, sin ninguna distinción, homosexuales. La homosexualidad estaba en los 70, digamos, condenada y era recriminada no solo por la dictadura, sino al interior de las organizaciones sociales y políticas, ¿no? Una época en la cual hoy por ahí nos manejamos distinto, ¿no? No es novedad y no es estigma, por lo menos en un sector que ha avanzado en poder repensar estos derechos y pensar que cualquiera tiene los mismos derechos, ¿no? Que es una persona, independientemente de cómo se vista, de la orientación sexual que tenga y de la identidad que tenga, es una persona igual que yo. Pero en ese momento era muy estigmatizado también en la política, entonces se ocultaba esa condición y por eso digo, muchos de esos archivos están ocultos, ¿no? O sea, digamos, eran como una condición aún así más vergonzante. Entonces, parte del colectivo LGBT está empezando desde hace unos años, como dije, a visibilizar estos 400 en esos desaparecidos, como para recuperar también la memoria, la memoria política, pero también pensar en que esa línea, ¿no?, de desapariciones, de falta de derechos, se continuó aún así, llegó la democracia y las personas travestis trans siguieron mucho tiempo estigmatizadas y perseguidas y encarceladas por el simple hecho de ser travestis o transexuales o transgéneros, o de expresarse libremente en la calle, ¿no? Vamos por la calle tomados de la mano y todavía ninguna persona heterosexual teme ser atacada o teme ser denunciado, que te griten algo, y esto sigue pasando con personas del mismo sexo que simplemente están expresándose como cualquiera, ¿no? Así que bueno, la reflexión de hoy, el espacio de hoy estaba dedicado a esto, a poder pensar el 18 como un día más, esta necesidad de poner mojones en el camino, ¿no? De estar como pequeñas luces, pequeños señalamientos de la complejidad que implica que estas personas puedan habitar y ser igual que cualquiera, y no esta cuestión de la vergüenza del sistema. Y por el otro, a la luz de la semana pasada hablábamos del 8M, traía
Sara parte del repaso de la marcha, y también, además de los femicidios, están los travesticidios y transfemicidios, ¿no? El sistema se encarga de eliminar este componente de odio. Por eso, mientras esto no se resuelva, mientras no se solucione, no se iguale, se va a seguir armando estos espacios de reflexión, estos días, estas conmemoraciones para visibilizarlo. Y por el otro, el tema de la memoria, con estos 30.400 que por ahí vemos, ¿no? Si vemos algún cartel con la bandera de la diversidad, bueno, tiene una historia, tiene un origen, y no se pelea, sino son parte, ¿no? Es un modo de ponerle estos otros colores a la memoria. Recordemos también que parte de la podemos llamarle evolución o de la transformación social, tuvo que ver con que, bueno, primero, ¿no? Hoy decíamos, primero era la dictadura solo militar, después cívico-militar eclesiástica. Asimismo, los delitos que se condenaron, que se fueron juzgando, los delitos contra la integridad sexual, aún también de las presas mujeres, fueron muy posteriores, ¿sí? a los delitos, llamémosle más comunes, como las torturas o las desapariciones. No se tenía en cuenta cuando, era parte de se asimilaba una tortura a una violación. Parte de estos delitos sexuales también fueron, delitos contra la integridad sexual también fueron desatados contra la comunidad LGBT, que en ese momento no se identificaba de ese modo. Así que, bueno, mucho para repensar, para recordar en esta Semana de la Memoria, y también para pensarlo en clave de diversidad. Esto de empezar a vernos como personas y no como etiquetas de que este es trans, de que vos sos esto, vos sos el otro. Somos personas y todos merecemos respeto. Hay que replantearse un poco eso también. Bueno, nos vemos la semana que viene para otro bloque de Géneros en Pensar.